El 14 de junio del 2015, los seguidores de Claudine Blanchard vieron una inusual publicación que se había hecho recientemente desde su cuenta. Se trataba de un comentario que decía: "La perra está muerta". Y es que esto, para una madre soltera que dedicaba su vida a cuidar de su hija enferma, que siempre salía sonriente en fotos, vídeos y eventos a los que asistía, era bastante extraño. Poco después salió otra publicación que decía lo siguiente: "Le corté el cuello a esa cerda gorda y abusé de su dulce e inocente hija. Gritaba muy fuerte, lol". Como era de esperar, y a raíz de estas publicaciones, los vecinos y conocidos de Claudine avisaron a las autoridades. Su casa estaba cerrada, su coche estaba ahí, por lo que se podría suponer que Claudine y su hija estarían dentro. Los agentes llamaron a la puerta varias veces, pero no tuvieron ninguna respuesta. Tampoco se apreciaban señales de vida desde el interior, ni sonidos, ni luces, nada. Cuando la policía entró a la casa, se encontraron a Claudine muerta boca abajo en su cama. Había recibido 17 puñaladas en la espalda. Por otra parte, no había ni rastro de su hija, Gypsy, lo cual era aún más extraño, ya que Gypsy, supuestamente, padecía varias enfermedades, era muy vulnerable y no podía andar, por lo que aparentemente era imposible que ella hubiera podido salir por sus propios medios del domicilio, ya que su silla de ruedas se encontraba dentro. En esta situación, lo más lógico era pensar que a Gypsy la había secuestrado la misma persona que mató a su madre y la misma persona que hizo estas publicaciones en Facebook. La noticia de lo sucedido se hizo bastante conocida, ya que ellas dos eran muy queridas en la comunidad y nadie realmente entendía por qué alguien querría hacerlas daño. Los investigadores lograron rastrear la dirección IP desde la que se habían hecho las publicaciones de Facebook. Fue entonces cuando descubrieron que no se había hecho desde la casa de las Blanchard en Missouri, sino en una casa en Big Bend, Wisconsin, a más de 900 kilómetros de distancia. El 15 de junio, las autoridades rodearon la casa. No sabían si Gypsy permanecía con vida o si estaba secuestrada dentro de la casa. Los agentes ordenaron al supuesto secuestrador que se entregara y que liberara a Gypsy. Tras unos minutos, se abrió la puerta de la casa y la primera en salir fue la propia Gypsy. Estaba caminando y con las manos en alto. En ese momento, la policía no entendía nada. Todo el mundo sabía que Gypsy era discapacitada y que iba en silla de ruedas, pero ahí estaba, de pie, frente a ellos, y sorprendentemente intacta, sin golpes y sin heridas. No parecía haber sido secuestrada ni agredida de ninguna manera. Poco después salió otro joven de la casa, un chico de 26 años llamado Nicholas Godjon. Ambos fueron llevados a la estación de policía y fueron interrogados. Mientras los medios anunciaban la noticia de que Gypsy había sido rescatada sana y salva y de que habían detenido al asesino de su madre, los agentes que la estaban interrogando se dieron cuenta de que la situación no era realmente lo que parecía. Gypsy no había sido secuestrada y en realidad estaba implicada en el asesinato de su madre. Descubrieron que Gypsy y Nicholas en realidad eran pareja. Llevaban tiempo hablando por mensajes y había varias cámaras de seguridad que les habían grabado juntos en los días previos. En el interrogatorio, ambos terminaron confesando lo que realmente había sucedido. Gypsy confesó haber conspirado junto a su novio para acabar con la vida de su madre. Confesó que juntos lo habían planeado todo, aunque el único que se manchó las manos realmente fue Nicholas. Es decir, ella no había matado a su madre, pero había planificado su asesinato. Y la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué una chica joven, que no muestra rasgos de psicopatía y que en principio tiene una buena relación con su madre, querría matarla? Y sobre todo, ¿por qué una chica joven que puede caminar perfectamente, una chica que se ve sana y normal, llevaba años en silla de ruedas, con el pelo rapado y siendo tratada como una niña pequeña y enferma? Pues para entender todo esto, debemos hablar de la infancia de Gypsy. Sus padres, Claudine Pitre y Rod Blanchard, llevaban apenas 3 meses saliendo cuando se enteraron de que iban a ser padres y tomaron la decisión de casarse. Todo era muy precipitado y se veía desde lejos que la cosa no iba a durar mucho. Claudine tenía 24 años, pero Rod tenía apenas 17 y al verse tan joven en esa situación se terminan divorciando antes de que Gypsy naciera. Ahora bien, a pesar de ser joven y de haberse divorciado de Claudine, Rod no quería pegarse a la espantada y pasar de su hija, sino que le pagaba a Claudine $1.200 mensuales para la manutención de la niña, y también, aunque no vivía con ellas, trataba de mantenerse en contacto con Gypsy y de estar, en la medida de lo posible, presente. Gypsy nace el 27 de julio del 1991 en Luisiana. En principio, la niña no tenía ningún problema. Es a los 3 meses que la madre detecta que Gypsy tenía apnea del sueño, es decir, que dejaba de respirar mientras dormía. Entonces Claudine comenzó a usar una máquina que la avisaría si la niña dejaba de respirar durante la noche. Antes de cumplir el año, Gypsy desarrolló estrabismo en el ojo derecho, lo que la llevó a tener que someterse a su primera cirugía. Pero bueno, hasta aquí tampoco vemos nada grave y tampoco es nada inventado. Lo que probablemente sucede en este punto es que Claudine se da cuenta de que al mostrar a su hija como enferma y vulnerable, consigue tener la simpatía y la atención de su círculo. En este punto Claudine empieza a desarrollar el síndrome de Munchausen por poderes. Este trastorno mental, que a su vez es una manera de maltrato infantil,
provoca que el cuidador, normalmente una madre, impulsada por una necesidad extrema de compasión, atención y validación social, empiece a inventar, exagerar o incluso provocar síntomas de enfermedades en la persona que está a su cargo. Y es que Claudine, a partir de aquí, sí empieza a inventar, exagerar o incluso provocar cosas. Cuando Gypsy tiene 3 años, su madre insiste en que su hija tiene serios problemas para tragar la comida y consigue que la pongan una sonda gástrica para poder alimentarla. También hay que tener en cuenta que a través de dicha sonda, Claudine podría suministrar a su antojo medicamentos a su hija. En una ocasión, Gypsy tuvo un leve accidente mientras montaba en moto con su abuelo, y a pesar de tener realmente lo que es un golpe en la pierna, su madre dice que Gypsy tiene distrofia muscular y la pone en una silla de ruedas, de forma permanente, como si fuera una paralítica. Gypsy no llega a terminar el primer año de escuela, cuando su madre la saca diciendo que los profesores del centro no están preparados para cuidar de su hija, y asegura que ella se hará cargo de cuidarla en casa. Para este momento, Gypsy tiene unos 7-8 años. Aquí hay que entender que, al sacarla de la escuela, la niña queda completamente aislada del mundo exterior. Su madre la controla y controla todo el que la ve o interactúa con ella. Gypsy pasa los días en su casa, normalmente viendo películas de Disney. Es curioso que la madre en ningún momento deja de tratarla como una niña pequeña. La compra ropa muy infantil, sobre todo vestidos de princesas, como que quiere a la fuerza que ella sea una niña vulnerable e inocente para el resto de su vida. De hecho, llega incluso a falsificar los documentos de nacimiento de su hija, con la intención de convencerla de que era más joven de lo que realmente era. Cuando Gypsy cumplió los 18 años, Claudine, su madre, la hizo creer que en realidad tenía 14. Quería una niña eterna, quería que la mentira fuera eterna. Llegados a este punto, Gypsy llevaba un tiempo consumiendo a diario medicamentos que no necesitaba, y esto tiene consecuencias. Se notaba que ella no estaba bien, se la veía pálida y delgada, y para explicar de alguna manera el deterioro físico que Gypsy estaba teniendo, Claudine llega al extremo de inventar que su hija tiene leucemia. La rapa la cabeza. Incluso la primera vez se rapó ella también, tratando de demostrar como compasión por su hija. Aquí ya es complicado llegar más lejos. Al final, si Claudine hacía todo esto con la intención de recibir apoyo y dar pena, no había nada que diera más pena que una pobre niña que se está muriendo con una enfermedad grave. A Claudine no la bastaba con tener una hija vulnerable y con múltiples carencias. Quería una hija muy enferma. Quería que todo el mundo estuviera preocupado por ella, apoyándola como la madre que lucha por la vida de su hija hasta el final. Es una barbaridad. Es increíble cómo se puede vivir tanto tiempo en una mentira que ha inventado una sola persona. Durante estos años, madre e hija se dan a conocer entre varias organizaciones benéficas y también en medios de comunicación. Muchas de estas organizaciones trataron de apoyarlas. Por ejemplo, en el 2001 hicieron un viaje a Disney World con todos los gastos pagados por una organización benéfica. Gypsy consiguió hacerse foto con actores famosos. También consiguieron un coche adaptado para la silla de ruedas y el tanque de oxígeno de Gypsy. En el 2005, el huracán Katrina arrasó con buena parte de Nueva Orleans, dejando la casa donde vivían Claudine y Gypsy completamente destruida, lo que las obligó a tener que mudarse a otro estado. Se fueron a un pueblo llamado Aurora, en Missouri. En esta circunstancia tenemos que entender que, a pesar de lo trágico del huracán y perder la vivienda, Claudine tenía ahora vía libre para engañar a todos los médicos, ya que según ella, todos los informes médicos de su hija habían quedado destruidos en el huracán, por lo que realmente no había manera de desmentir lo que ella decía que había en esos informes. Esta era, en realidad, la situación perfecta para seguir con la mentira. Pero, a pesar de esto, Claudine estuvo a punto de ser pillada. En el 2007, un doctor de la zona donde ellas vivían procedió a hacerle una serie de pruebas a Gypsy, porque no le terminaba de cuadrar lo que decía la madre viendo el aspecto que tenía la niña. Le hizo un examen físico de movilidad y una serie de pruebas para corroborar que Gypsy realmente tenía distrofia muscular. Recordad que para entonces Gypsy ya llevaba años en silla de ruedas. Esos estudios, que no se basaban en la palabra de la madre, sino en pruebas médicas reales, destaparon por completo las mentiras de Claudine, porque demostraron que Gypsy no tenía estos problemas que su madre decía. Cuando el doctor la pidió a Claudine los informes médicos anteriores, ella dijo pues que los había perdido durante el huracán. Pero a Claudine es la primera vez que esto la sucedía, nunca habían dudado de ella. Nunca la habían confrontado así. Ella se enfadó y claramente no volvió a llevar a su hija a ese hospital. Y se limitó a poner en duda las habilidades del médico. El doctor, por su parte, no denunció a Claudine, pero dejó muy claro en su informe que la madre no era de fiar. Aquí podríamos pensar que la mentira empieza a desmoronarse, pero no.
todo lo contrario. Claudine redobla la apuesta, se muestra más presente con su hija, habla más de su situación. Básicamente da más pena, que es lo único que sabía hacer, sinceramente, dar pena y mentir. Consigue que la organización benéfica Habitat for Humanity les regale una casa, la famosa Casa Rosa de Springfield, una casa completamente adaptada para la silla de ruedas de la niña. Parece que para ellas todo vuelve a la normalidad. Hasta entonces no hemos hablado de cómo Gypsy gestiona esta situación. Hemos hablado de cómo la madre mentía, de cómo la comunidad las apoya, pero hasta ahora Gypsy no se ha revelado. Gypsy no ha protestado, nada, se la ve completamente conforme con la situación. Aquí las cosas empiezan a cambiar. Para este momento Gypsy ya tenía sus 18 años, aunque la madre la dice tanto a ella como a los demás que tiene 14. Pero ella ya empieza a madurar y en su nuevo vecindario quiere socializar. Recordemos que Gypsy pasó gran parte de su infancia encerrada en casa, sin hablar con otros niños, ya que su madre la sacó de la escuela desde muy pequeña. A pesar de que a su madre no le gusta, Gypsy empieza a hablar con una vecina suya, llamada Alea Woodmans. Era una chica de su edad, pero con una vida normal. Una chica que va a la escuela, con su grupo de amigos, con su novio. Podríamos decir que Alea es la única que no trata a Gypsy como una niña enferma, como una niña pequeña. No la trata como una inválida. Y Gypsy aquí empieza a darse cuenta de que su vida es una mierda. Y lo siento por decirlo así porque no es su culpa, pero imagínate, desde que tienes uso de razón, todo lo que recuerdas es estar viviendo como una enferma, con limitaciones, sin poder caminar, sin amigos, sin salir, siendo tratada como una niña pequeña. Y tú ya tienes 18, 19 años y te empiezas a dar cuenta de que la vida no es eso. La vida no es estar encerrada en casa todo el día viendo películas de Disney. La vida no es estar constantemente mostrándole a todos que estás enferma. La vida no es estar encerrada. Hay algo más, hay algo allá afuera. Y ves como las chicas de tu edad son libres, pueden disfrutar de su juventud, pueden salir con sus amigos, pueden tener novio, pueden tener una vida normal. ¿Y tú? ¿Por qué no? Gypsy, como he dicho, ya había crecido y empieza a ser consciente de lo mal de la cabeza que está su madre. Pero, según lo que he investigado de este caso, estoy prácticamente convencido de que el punto de inflexión, el momento en el que Gypsy decidió que no tenía otra escapatoria que deshacerse de su madre, fue en el año 2011. En este año, Gypsy y su madre fueron a una especie de convención de cómics y ciencia ficción. Vaya, una quedada friki. Y ahí Gypsy conoció a un sujeto con el que más adelante empezaría a hablar por Facebook. Él era un poco mayor que ella, pero Gypsy, como ya nos imaginaremos, quería conocer chicos, quería socializar, quería salir de casa. Y sorprendentemente termina fugándose con él. Gypsy se escapó de su casa para huir de su madre a la casa de este chico que, en realidad, apenas le conocía. De hecho, este hombre estaba en arresto domiciliario. Yo de verdad entiendo que Gypsy estuviera desesperada y que buscara cualquier oportunidad para escapar de su madre, pero me da la sensación de que este tío tampoco era de fiar. A lo mejor soy yo el que está pensando mal, pero fijarte en una chica así, vulnerable, en silla de ruedas, con un aspecto tan infantil como tenía Gypsy, es un poco peculiar. El caso es que al final la madre descubre las conversaciones y no tardan mucho en encontrar a Gypsy y llevarla de vuelta a su casa. Y aquí viene, como os digo, lo que yo creo que fue la gota que colmó el vaso. Claudine se enfada con su hija, pero se enfada mucho con ella. Su hija, que siempre había sido, digamos, sumisa, que no se había revelado nunca, a la que tenía completamente sometida y controlada desde que era un bebé, se había fugado, había intentado escapar de ella. Claudine castiga a Gypsy, la rompe el ordenador con un martillo y la amenaza con romperle las manos si volvía a hablar con alguien por redes sociales. Pero no fue solo eso lo que hizo. Claudine encadena a su hija a la cama durante 2 semanas. Pasa el tiempo y Gypsy vuelve a conseguir un ordenador. Y a pesar de las amenazas de su madre, sigue hablando por las noches a escondidas con gente a través de internet. Es entonces cuando, en una web de citas cristiana, conoce al otro protagonista de esta historia, Nicholas Godjon. No nos vamos a detener a hablar mucho de este chico, pero sí os diré que era un poco peculiar. El chico tenía autismo, por lo que sabemos era un chico bastante solitario. Decía tener múltiples personalidades y él y Gypsy empezaron una relación amorosa a través de internet. Pasaron 2 años hasta que se vieron en persona por primera vez, fingiendo un encuentro casual en un cine. Pero ahí, cómo no, estaba Claudine, la madre de Gypsy, que seguía sin gustarle que su hija se relacione con nadie, y mucho menos con un chico. Gypsy sabía que no iba a volver a ver a Nicholas nunca más,
y que no iba a ser libre hasta que se deshiciera de su madre. Es entonces cuando Gypsy le pide a Nicholas que mate a su madre, para que puedan fugarse juntos, y él sorprendentemente accede a ello. Gypsy le pagó un billete de autobús a Nicholas para que la madrugada del 10 de junio fuera a su casa. Nicholas llegó a la casa donde Gypsy le esperaba para llevar a cabo el plan. Gypsy se encerró en el baño mientras Nicholas entró en la habitación de Claudine, que estaba durmiendo en ese momento. La apuñaló 17 veces hasta matarla. Después ambos cogieron unos $4.000 que guardaba Claudine de sus ahorros y se fueron. Pasaron la noche en un motel y después cogieron un autobús hacia Wisconsin, donde vivía Nicholas. Entonces fue cuando Gypsy decidió hacer esas publicaciones en Facebook de las que hablamos al principio, y que a su vez fueron las que hicieron que se descubriera todo, que se encontraran a Gypsy en casa de Nicholas y que tras el interrogatorio terminaran confesando. ¿Qué castigo se les dio? A Gypsy le cayeron 10 años en prisión, condenada por asesinato en segundo grado, y teniendo en cuenta que los maltratos a los que le había sometido su madre durante años fueron un importantísimo atenuante para su condena. Con Nicholas la justicia sería mucho más dura. A él le cayó la cadena perpetua sin posibilidad de fianza ni de libertad condicional. Nicholas pasará el resto de su vida en la cárcel. En el año 2023 Gypsy Rose sale de prisión y sus redes sociales explotan. Se hace completamente viral. Todas las cadenas se peleaban por tener una entrevista con ella. Escribió un libro y rehizo su vida con otro hombre al salir de prisión. Por otro lado, Nicholas, como os he dicho, sigue en prisión a día de hoy y ahí estará el resto de su vida. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no. Ya me diréis vosotros lo que opináis en comentarios. También ha hecho varias entrevistas, aunque no han tenido tanta repercusión como las de Gypsy, pero sí que son bastante sorprendentes algunas de sus declaraciones en dichas entrevistas. A pesar de que Nicholas ha aceptado que pasará el resto de su vida en la cárcel y que Gypsy ya está fuera de su vida, que ya ha rehecho su vida con otro hombre, que ya no le quiere, él ha dicho que lo volvería a hacer por amor. Este es un caso increíble, literalmente parece sacado de una película, pero es un caso real y completamente documentado. Espero que en comentarios me digáis qué opináis sobre las condenas de ambos, tanto la de Nicholas como la de Gypsy, porque es lo más polémico de este caso y donde más desacuerdo hay entre la gente. Sin más, espero que hayáis disfrutado del caso, un saludo y hasta el próximo vídeo.